compañeros y profesor, para el reto de la semana número 11, cambiando un poco las cosas en cuanto a la presentación, pero por la misma línea sobre los CEOs, su importancia, su perfil, sus competencias. Vamos a desenglosar este artículo que se llama Cuanto más mejor, la influencia de los CEOs sobre confiados en la orientación digital de sus compañías. Vamos a empezar con sus objetivos y preguntas en la investigación. Como primero tenemos que este artículo investiga cómo los CEOs sobreconfiados o con un ego más allá de su entendimiento y sus capacidades influyen directamente en la orientación digital de las empresas. También específicamente analiza dos temas. Si este exceso de confianza de parte del CEO conduce a una mayor propensión en la empresa a adaptar estrategias digitales en este mundo del siglo XXI que vivimos ya. No hay empresa que no se movilice a través de este medio. Y también qué características adicionales con la experiencia del CEO más el contexto de un gobierno corporativo pueden moderar esta relación. Entonces ahí tenemos como ese objetivo de la investigación. También tenemos algunos conceptos claves en este primer punto, que es la orientación digital. Algo importante que es la actitud estratégica que refleja el grado en que las empresas integran la tecnología digital como parte de su modelo de negocios, en sus operaciones y su cultura organizacional. También a qué hace referencia que el CEO sea sobreconfiado. ¿Qué quiere decir que uno de sus líderes sobreestime su capacidad de controlar resultados empresariales futuros o que subestimen riesgos y dificultades? ¿Y cómo eso va afectando? ¿Cómo va a emplear esa era digital o estas formas digitales nuevas para su entendimiento? También tenemos un fundamento teórico que basa sus teorías en la alta dirección, el Upper Echelon Theory. Sostiene que las características personales de los líderes influyen en las decisiones estratégicas sobre la empresa, algo que ya hemos visto pues anteriormente. También integra conceptos de adopción de tecnología, riesgo empresarial y comportamiento organizacional. También tenemos unas hipótesis planteadas, en este caso tres. Una relación directa, que es cuando los CEOs sobreconfiados favorecen en una mayor orientación digital en sus organizaciones. Entonces, ver cómo esa relación sobre ego tiene que ver mucho la mano a la entrada al mundo digital y el por qué se da esto. La moderación como segunda hipótesis, moderación por experiencia previa. Cómo esta experiencia tecnológica previa del CEO amplifica la relación positiva ego con la era digital. Tenemos la tercera hipótesis. También tenemos la tercera hipótesis, como lo comentaba, de moderación por mecanismos de control. Un gobierno corporativo más fuerte puede mitigar los efectos extremos del exceso de confianza. Muy importante tener esto claro para saber cuál es la línea, cuál es el equilibrio entre sobrepasarse de la sobreconfianza y la subestimatización de los riesgos y cuando ese ego está apropiadamente usado para una mejor aprovechamiento de las capacidades del CEO. También tenemos algunas metodologías que se utilizaron, por ejemplo, las bases de datos. Esas bases de datos nos ayudaron al diseño de la investigación con empresas públicas de Estados Unidos, con datos longitudinales que nos ayudaron a esa medición. También se trató en ese artículo de medir la sobreconfianza utilizando indicadores indirectos como el comportamiento en la retención de opciones de acción y patrones de inversión y adquisiciones. También se hizo un análisis estadístico con modelos de regresión múltiple para determinar el impacto del exceso de confianza en la orientación digital. Tenemos los principales hallazgos, como la confirmación de la hipótesis principal, en el que hay una relación positiva y significativa entre el exceso de confianza del CEO y una orientación digital de la empresa. Es importante ese hallazgo que como resultado en esa investigación. También que el efecto moderador de la experiencia de un CEO con antecedentes
independientes en industrias tecnológicas o digitales, potenció aún más la adopción de estrategias digitales. También el gobierno corporativo hizo un papel como moderador, haciéndolos más fuertes, como por ejemplo directorios independientes, separación de funciones del CEO con el presidente. También limitan los riesgos de las decisiones impulsadas por la sobreconfianza de este. También se halló que los riesgos identificados por la sobreconfianza impulsan la digitación. También puede llevar a unas inversiones imprudentes que tiene que siempre tener un control adecuado de esta. También se tocaron temas de discusión que pueden ser importantes a la hora de tocar este tema del ego, la sobreconfianza, como es la transformación digital. Y como no solo esta depende de los factores externos o tecnológicos, sino también de características psicológicas del liderazgo. Que la sobreconfianza, generalmente vista como un rasgo negativo, puede ser positiva en contextos que requieren innovación y riesgo controlado, como la digitalización. Y al final que sin embargo se enfatiza en un exceso no regulado puede ser perjudicial, llevando a sobreinversiones o malas decisiones estratégicas. Eso nos da también como unas conclusiones que tomé como la relevancia que tiene el CEO, lo que hablaba hace muy poco sobre cómo un perfil psicológico no lo había tocado nunca, siempre era sobre sus competencias, su liderazgo, pero nunca como un tema tan psicológico como su sobreconfianza y ego podían ser tan determinantes en una adopción tecnológica que es necesaria para una empresa. Que la importancia de la gobernanza como mecanismo de control interno tienen que ser diseñados de modo que se puedan aprovechar los beneficios de esta sobreconfianza. Eso sí, con unos límites sin permitir que eso derive en excesos peligrosos. También hay algunas implicaciones prácticas que el artículo nos deja, como los consejos de administración que deben ser considerados en el perfil psicológico como un nivel de confianza al tratar de evaluar o contratar un CEO. También algunas con los inversionistas que deben observar la personalidad del liderazgo como un indicador del potencial de la transformación digital venidera. Y también, ya para ir cerrando, las líneas futuras de investigación que nos dieron, como otros rasgos de personalidad, la tolerancia, ¿qué más nos puede dar nuestro comportamiento psicológico y social y político a la sociedad que puedan ayudar a las características de un CEO? Y también cómo la influencia de la cultura organizacional, esa que plantean en una empresa como su estandarte, también guarda una relación mucho entre la sobreconfianza y una orientación digital. Temas que pensábamos que no iban de la mano, pero que ambos sacan su provecho el uno del otro. Ese fue mi reto de la semana número 11. Muchas gracias.